Comentario al segundo domingo de Cuaresma. No al poder, una vez más. 20 de marzo de 2022. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. 8 días después de este discurso se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos refulgían de blancos. En esto se presentaron dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que se habían aparecido resplandecientes y hablaban de su éxodo que iba a completar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban amodorrados por el sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Jefe, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Podríamos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Mientras hablaba se formó una nube y los fue cubriendo con su sombra. Al entrar en la nube se asustaron y hubo una voz de la nube que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo a él». Al producirse la voz, Jesús estaba solo. Ellos guardaron el secreto y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. El Evangelio que hemos leído es un texto lleno de imágenes y símbolos. Voy a comentarlo a vuelo de pájaro porque llevaría mucho tiempo hacerlo con más detención. Pasaron 8 días. El número 6 es el número de los días de la creación. 7, el día del descanso de Dios tras esta. El 8, en los evangelios, representa la nueva creación o el mundo definitivo que se inaugura con la resurrección de Jesús. Y esto es lo que se anuncia en este texto. Después de este discurso, el discurso al que se refiere el evangelista se encuentra inmediatamente antes del texto que comentamos, en los versículos 23-27, en los que Jesús expone las condiciones para ser discípulo. El que quiera venirse conmigo, dice Jesús, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y entonces me siga. Porque si uno quiere poner a salvo su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por causa mía, ese la pondrá a salvo. Negarse a sí mismo no es hacer penitencia o sacrificios corporales, como se ha entendido, sino renunciar a toda ambición de prestigio y de poder para vivir centrado en el cuidado a los demás. Cargar con la cruz cada día es aceptar la hostilidad de la sociedad hacia los que han elegido la renuncia al poder, como Jesús, que dice: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser rechazado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados y sufrir la muerte, y al tercer día resucitar». Estos son los pasos necesarios para ello. Nada más ajeno al deseo de poder y de dominación. Se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. De los 12, Jesús se lleva aparte a estos 3 discípulos por no entender a Jesús y que necesitan, por así decirlo, clases particulares intensivas para comprender el plan de su maestro consistente en dar la vida para dar vida. Se trata de los 3 primeros discípulos junto a Andrés, a quien no se le nombra, a los que Jesús llamó. Al primero, representante de los 12, Jesús le pone el apodo de Pedro, esto es piedra, cabezadura, podríamos decir hoy, por no entender el plan de Jesús. Tan es así que éste llega a llamarlo Satanás por oponerse fuertemente a la decisión de Jesús de subir a Jerusalén donde había de morir. A los otros 2 discípulos Jesús los apellida Boanerges, es decir, hijos del trueno o trueno, esto es, autoritarios, diríamos hoy, por su carácter violento, pues en una ocasión en la que los vecinos de una aldea de Samaria se negaron a recibir a Jesús, se dirigieron a éste diciéndole: «Señor, si quieres decimos que caiga un rayo y los aniquile», cosa que había hecho ya antes el profeta Elías por 2 veces con los enviados del rey Ocosías, rey de Samaria. Los 3 discípulos alientan aspiraciones de poder. Juan y Santiago además pidieron a Jesús en otra ocasión sentarse el día de su gloria, uno a su derecha y otro a su izquierda, como primeros ministros de un Mesías entendido en clave político-militar. Ambos esperaban que Jesús ocupase el trono de Israel y solicitaron para ello los primeros puestos. A estos 3 discípulos los separa Jesús del grupo para que comprendan cuál es su misión. Subió al monte a orar. En el Evangelio de Lucas, siempre que está en juego alguna decisión importante, Jesús sube al monte a orar. El monte con artículo, pero sin otra determinación,
es el nuevo lugar donde Jesús dialoga con su Padre. Este monte se opone al monte Sión, donde se encontraba el templo de Jerusalén, convertido en cueva de bandidos, donde nunca ora Jesús. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos refulgían de blancos. En esto se presentaron dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que se habían aparecido resplandecientes y hablaban de su éxodo que iba a completar en Jerusalén. La escena está marcada por la luz y el color blanco, señales de la presencia de Dios. Vestidos refulgentes de blanco, Moisés y Elías resplandecientes. Y de lo que hablan estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento es del éxodo de Jesús, esto es, de su próxima muerte en Jerusalén, como éxodo o salida hacia la resurrección en Galilea, lejos de la institución judía que llevaba al pueblo a la muerte y lo alejaba de Dios. Amodorrados por el sueño. Pero este éxodo o muerte de Jesús no interesa a los discípulos. Dice el evangelista que Pedro y sus compañeros estaban amodorrados por el sueño. Estos se dormirán también por 3 veces en el huerto de Getsemaní justo antes de la pasión. Solo escuchan lo que les interesa. El tema de la muerte como camino hacia la vida o de un Mesías que no sea ni político ni poderoso no les resulta atractivo. Solo se espabilan cuando ven la gloria en la que quieren quedarse definitivamente y por eso Pedro propone a Jesús hacer 3 tiendas, una para este, otra para Moisés y una tercera para Elías. Quedarse en la gloria, en el triunfo, es lo que pretende, pero situando a Jesús en el mismo plano que las grandes figuras de Israel. 3 chozas es una alusión a la fiesta judía de las chozas o tabernáculos de marcado carácter político mesiánico y que rememora el paso de los israelitas por el desierto. Pero dice el evangelista que Pedro no sabía lo que decía justo en el momento en que se formó una nube y los fue cubriendo con su sombra. Al entrar en la nube se asustaron y hubo una voz de la nube que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo a él». Los discípulos nunca se han interesado por la suerte de Jesús, por no coincidir con sus intereses. La nube, sin embargo, símbolo de la presencia divina, los envuelve, pero entran en ella asustados y van a recibir una verdadera lesión, la que no quieren escuchar. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo a él. Han llevado la contra a Jesús cuando éste les hablaba del más que previsible fracaso del Mesías. Se han hecho los sordos cuando Moisés y Elías conversaban con Jesús sobre su precipitado éxodo o muerte. Han transigido hasta constituir una troika de poder, asignando a Jesús un papel importante, pero al mismo nivel de Moisés y Elías. Pero no. Según la voz del cielo, es a Jesús, el modelo de hombre, y no a Pedro y a los discípulos a quien hay que escuchar. Sorprende que el evangelista diga que cuando cesó la voz, Jesús estaba solo. Ninguno de los 3 discípulos pueden comprenderlo. Jesús se queda solo. Más tarde lo abandonarían todos. Un Mesías que fracasa es igual a decir que humanamente no hay solución, ni por lo que se ve tampoco desde la omnipotencia de Dios, ya que el Mesías esperado de siglos, cuando se presenta, no tiene fuerza ni poder para derrotar a los poderosos. Jesús acepta este camino estrecho, sin vistosidad, impresentable, y lo recorre solo, asumiendo la impotencia de Dios que no evita su muerte. Está tan solo porque ha optado por el no poder, por el servicio hasta dar la vida. Y llama la atención ver cómo termina esta escena. Dice que los discípulos guardaron el secreto y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Tal vez porque Pedro, Juan y Santiago no quieren que otros sepan lo sucedido, no sea que se contagien y cambien de idea. Jesús, que había renunciado a la tentación del poder en el desierto, esto es, en su vida, estaba convencido de que la palabra poder no entraba en su vocabulario ni debía entrar en el de sus discípulos. Lo suyo fue servir, pasar curando a los enfermos y anunciando un mundo de hermanos y no de lobos. Creía que el poder corroe y distancia del pueblo, creando sumisión y esclavitud. Lo estamos viendo estos días. El poder absoluto y a gran escala de Putin, un jefe de gobierno dictador y criminal, produce ríos de sangre y una cadena irremediable de heridos y muertos junto a una ola de inmensa destrucción. Creo que no hay razón alguna que justifique esta invasión militar iniciada por Putin, que está conduciendo al pueblo de Ucrania a la muerte,
hablando el devastador lenguaje de un inmenso ejército armado que pone al mismo tiempo a toda la humanidad al borde del precipicio, dado el tipo de armamento de que dispone. David contra Goliat. ¿Vencerá como en el relato bíblico el más débil? Una invasión militar sin el menor atisbo de compasión hacia esas columnas de personas, principalmente mujeres y niños que huyen despavoridas buscando salvar la vida propia y la de los suyos, o de esas otras que pasan las noches en los refugios, atemorizadas por el estampido de las bombas, o de esos soldados ucranianos que tienen que empuñar las armas para defender su vida y su libertad. Demos un no rotundo a este modo de ejercer el poder y a esta invasión militar que también causará sin duda innumerables tragedias en las filas del ejército invasor. Debe quedar claro que a la luz no solo del Evangelio, sino del sentido común, no hay razón alguna que justifique esta invasión de consecuencias insospechadas. Más aún, no hay ninguna razón que legitime la guerra. Son el diálogo y la diplomacia, mediando los organismos internacionales, los que deben resolver estos conflictos entre países, de los que ha habido ya demasiados en el mundo desde el siglo pasado hasta hoy, en gran parte silenciados. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti. Queridos hermanos y hermanas, en estos días hemos sido sorprendidos por algo trágico, la guerra. Una y otra vez hemos rezado para que no se tome este camino y no dejemos de hablar. Al contrario, rogamos a Dios con más intensidad. Por eso renuevo la invitación a todos para que el 2 de marzo, miércoles de ceniza, sea un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Un día para estar cerca del sufrimiento del pueblo ucraniano, para sentir que todos somos hermanos y para implorar a Dios el fin de la guerra. Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad, no parten del pueblo, no miran la vida concreta del pueblo, sino que anteponen los intereses partidistas y el poder a todo. Se apoyan en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios, y se aleja de la gente de a pie, que quiere la paz, y que en todos los conflictos, la gente de a pie son las verdaderas víctimas, que pagan con su propia piel las locuras de la guerra. Pienso en los ancianos, en los que buscan refugio en este momento, en las madres que huyen con sus hijos. Son hermanos y hermanas para lo que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Con el corazón roto por lo que está ocurriendo en Ucrania, y no olvidemos las guerras en otras partes del mundo, como Yemen, Siria, Etiopía. Repito, dejen las armas. Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia, porque quienes aman la paz, como dice la Constitución italiana, repudian la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales. Jesús se negó a seguir el camino del poder, así como el uso de las armas y la violencia, camino que le costaría mucho trabajo seguir a Pedro, Santiago y Juan, pues uno de ellos, en el Evangelio de Juan nada menos que Simón Pedro, llegó incluso a usar su machete cuando Jesús fue detenido en el huerto de los Olivos. Dice el evangelista Mateo que uno de los que estaban con él tiró de machete y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: vuelve el machete a su sitio, y el que a hierro mata, a hierro muere. Basta ya de armas. Las armas matan y crean una cadena de odio y de violencia que genera tragedias familiares, innumerables heridos, muertes sin fin y destrucción por doquier. Pero todo esto, que conste, de todo esto son cómplices especialmente quienes las fabrican, haciendo negocio con ellas, como condenó sin ambigüedades el Papa Francisco en junio de 2017. Es una absurda contradicción hablar de paz
negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Un negocio de armas en el que España desempeña también un papel importante, situándose, según Amnistía Internacional, en el último quinquenio como el 7º país exportador mundial de armas, tras Estados Unidos, 37% del total, Rusia, 20%, Francia, Alemania, China y Reino Unido, el resto. Digamos una vez más y para siempre, no al poder, no a las dictaduras, no a las armas, no a las guerras.